¿Qué tal, chavos? Un video más de otra operación ganadora. Miren, aquí quiero que presten mucha atención porque es muy importante eh, esto que les voy a decir. Este video tiene una explicación más adelante del por qué estamos entrando en este nivel. Aquí es el par libra-dólar americano. Es una operación, bueno, como lo decía en el video anterior, hoy es viernes 25 de noviembre. Es de las operaciones que cerramos o que se cerraron esta semana con buena ganancia. Todos ustedes saben que la técnica que uso es acción de precio y estructura del mercado. No verán indicadores, por así decirlo, de que yo utilice para hacer trading, a excepción de niveles de precio, pero eso en sí no es un indicador para mí. El precio nunca se va a mover, niveles de precio siempre va a estar ahí. Aquí le faltaba para que llegara al punto que yo quería que entrar, ¿verdad? Al mercado, más sin embargo coloqué una buy limit y solo había que esperar a ver cómo reaccionaba el precio, si ya se iba por completo o regresaría y tomaría nuestra buy limit. Eh, Estuve checando la estructura del mercado. Si ustedes prestan atención, se mira que el precio va lateralmente, no tiene una subida o una bajada fuera de este rango. Se mantuvo así por varios tiempo. Aquí miren, chequen en la noche el precio vino, tomó nuestra buy limit y el precio simplemente se fue hacia donde estaba proyectado, hacia donde habíamos proyectado nosotros que iría. Esto no es casualidad, lo he hecho 2, 3 ocasiones, 4, no sé. Simplemente cuando ya miras las gráficas cierto tiempo o por mucho tiempo, en mi caso, ya te das cuenta que bueno, que lo que es impredecible se hace predecible en ocasiones. Y aquí está la muestra de ello. Mira nada más dónde vino y tocó eh, la buy limit. El precio no pasó de ahí. Este es al día siguiente, ¿verdad? Que habíamos colocado esa buy limit. El precio ya había avanzado, ya estaba bastante bien. Para mí, yo ya podía ahí cerrar la operación, porque prácticamente ya tenía ahí 100 pips. Le habíamos colocado un take profit de 110 y un stop loss de 17 pips. Bueno, en la operación la cerré. ¿Por qué la cerré? Bueno, porque ahí el precio no sabía yo o ya no tenía claro yo si iba a seguir hacia arriba o si de ahí se iba a devolver. Eh, si lo hubiera dejado una hora más, hubiera tocado el take profit. Mas sin embargo, opté por cerrarla. Ya tenía muy buena ganancia como para dejarla ir. Eh, Ustedes chéquense la manera de cómo se va formando o cómo se va acomodando la estructura. Muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo le haces para determinar la entrada o la salida? Prácticamente mi respuesta es, como ya me he limpiado, me he depurado de indicadores, ya hay una manera más
específica, o más bien dicho, una manera más concreta de dónde entrar, más objetiva de dónde entrar y dónde salir. Muchas veces la operación sale perdedora. Tengo en esta semana, en estas operaciones, voy a subir un video donde se regresa el euro dólar americano y cierra mi operación, pero la cierra cuando yo ya la tengo protegida. O sea, prácticamente no perdí nada. Pero sí, para que se den una idea de cómo es que funciona o cómo es que el precio, la estructura del precio se va formando y después hacen el movimiento grande, para manera pues de alguna manera, de alguna manera decirlo, van por los traders pequeños, por aquellos que se colocan en lugares que pues para ellos es fácil ir, ir por esas personas. Miren, aquí te muestro dónde llegó el precio. Solo llegó por la buy limit, como que si eso nada más le faltara para seguir su rumbo, y el precio se fue. Estas son las operaciones que me gustaría que aprendieras. Comenta mis videos, si te gustan, dale like, compártelos. Yo seguiré subiendo más material, porque francamente había subido ya, tengo videos de hace un año que tienen pocas vistas, y pues es material bueno que te puede ayudar a ver de una manera más clara, más objetiva el hacer trading. Mira, aquí te explico yo, te doy la explicación. Aquí tengo la imagen congelada del capítulo 1 donde entro al mercado. Quiero que cheques esto. Estas flechas que te pongo aquí son traders profesionales que entraron al mercado. Bueno, ¿y cómo determinamos que son traders profesionales? Porque siempre que entran traders profesionales, el mercado se mueve hacia una dirección. Grábate bien esto. Cuando entran traders profesionales, el mercado se mueve a una dirección. Aquí en este lado entran al mercado, aquí donde te pongo estas siguientes flechitas donde estoy escribiendo. Entran al mercado traders, aquí me equivoqué. Una disculpa por ello. Entran traders con poca o sin experiencia. Y después el precio, ¿qué es lo que hace? El precio viene por todas estas gentes que se colocaron aquí porque hicieron una entrada anticipada, hicieron una entrada antes de que ellos generaran el movimiento grande. ¿Quiénes ellos? Bueno, los grandes fondos de inversión, la gente que realmente mueve el mercado. No la muevo yo con una cuenta de 1,000, no la mueves tú con una cuenta de $2,000. El precio lo mueven los traders profesionales. Ellos ya habían entrado al mercado. Mas, sin embargo, todavía faltaba para que esto tuviera éxito, ¿verdad? Ese es el punto de entrada donde yo entré, donde yo había esperado entrar, donde fue colocada la buy limit. En este punto yo coloqué mi buy limit. El precio vino tal como lo había yo pensado que lo haría, y prácticamente después iría. Esta es la manera de trabajar. Esta es la manera, una vez que visualizas tú las gráficas, que te metes de lleno en lo que es trading, que no le haces caso a un indicador, que no le haces caso a un Fibonacci, que no le haces caso a todo eso. Eso nada más es para que todas esas indicadores están basados en precio pasado. Tú tienes que ver el presente. Si tú no miras el presente, cómo se está acomodando la estructura del precio, cuando tu indicador te diga entra, ya va a ser demasiado tarde. ¿Sí? Ojo aquí, mira, lo hicieron otra vez.
Aquí igual entraron y vinieron por ellos. Vinieron por todos los traders que se habían colocado en esta parte de aquí. Con 2, 3 velas vienen por ellos, entran ellos. Al lado contrario se origina el precio grande. Se origina el movimiento grande, perdón. Y después ellos ya estaban dentro del mercado para cuando el precio ya se iba a mover aquí, a donde estábamos en ese momento. ¿Sí? Esta es la manera de hacer trading, chavos. Si ustedes tienen alguna estrategia mejor, qué bueno por ello, los felicito. Pero si quieres aprender a cómo operar con acción de precio y a cómo operar con la estructura del mercado, te invito a que mires mis videos, te dejarán algo de enseñanza. Dale like, comparte mis videos, coméntalos y les deseo mucha suerte a todos, chavos. Que tengan muy buen día.